Muy bien. Oremos, cariñoso Padre Celestial, bendito sea tu santo nombre. Te damos muchas gracias por este día y todos tus cuidados y tus misericordias. Gracias por permitirnos una vez más estar conectados, unidos a través de tu palabra, rogando pues la dirección de tu Santo Espíritu para que este mensaje pueda llegar lejos y pueda transformar vidas para honra de tu nombre. Gracias pues por acompañarnos. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Muy buenas tardes nuevamente a todos. Que el Señor los bendiga. Estamos contentos de saludarles nuevamente, conectándonos a través de la palabra de nuestro Dios y esperando que todos estemos bien y que podamos aprovechar estos momentos. Ya saben que esto es interactivo, así es que esperamos la participación de todos con sus preguntas y comentarios. Y este tema de las sectas religiosas y los herejes, creemos que es un tema bastante importante porque estamos viviendo en los tiempos del engaño y además que a como nos acercamos más al tiempo del fin todavía, los engaños se están dando más, con más frecuencia y más fuertes. Y de hecho eso está profetizado. Así es que vamos a hablar un poco de lo que son las sectas religiosas. Vamos a pasar a la primera parte. Am, a ver, nuestro hermano Ramón, a ver si está conectado por ahí, por favor, si nos ayuda a leer un poquito. Seguro. Secta, del latín secta, que significa seguir o escuela de pensamiento. Hereje, del griego airesis, jairesis, que significa elección o cosa elegida. También relacionado con escuela de, de pensamiento, no se mira aquí, De pensamiento, de gracias. pensamiento. Sí, miren, las sectas religiosas, de hecho, al principio esta palabra no tenía una connotación negativa, pero a través de los siglos ha ido cambiando, ¿sí? Y esa es interesante, ¿no? Como de latín secta, que significa seguir o un seguidor o una escuela de pensamiento, que es diferente de lo que comúnmente se maneja y se conoce, por lo tanto, algo diferente. Y pues hereje es algo bastante similar, que significa también elección o cosa elegida. Alguien que escoge un camino diferente, pudiéramos decir. Entonces, repito, no hay una definición bien establecida acerca de esta palabra secta, porque a través de los siglos, repito, ha estado cambiando, porque ahora en la actualidad también no nada más son sectas religiosas, también son otro tipo de sectas, de otros grupos radicales que pueden también manejarse en el área médica, en el área de medicina, y es algo que en la actualidad se está promoviendo mucho. Incluso ya algunas aseguranzas médicas están cubriendo algunos medios de curaciones que no son los tradicionales y que no han sido comprobados o probados en el laboratorio. Así que vamos a continuar a la parte que sigue. ¿Ustedes qué piensan entonces acerca de las sectas? ¿Serán buenas o serán malas? ¿Qué piensan ustedes? Cuando escuchan esa definición o esa palabra secta, ¿qué es lo que pensamos? ¿Será algo bueno o será algo malo? La mayor parte de las personas tienen una connotación negativa, hermano,
pero sabemos que en la Biblia se les llamó que eran secta a los apóstoles cuando pues Pablo le llamaron cristianos, ¿verdad? En Antioquía y le llamaban la secta de los cristianos. Pero era la cosa es que hoy en día en los tiempos modernos, las sectas piensa uno que las personas andan siguiendo a un loco por ahí. Ahora se ve o se oye negativo. Sí, pues de hecho prácticamente ha sido también desde el principio, ¿verdad? Porque los que tenían el mensaje verdadero se les llamaba también locos, se les llamaba sectas, se les llamaba gente rara. Entonces, vemos que en realidad las sectas en su significado original no es mala, pero ahora, pues ya prácticamente siempre que escuchamos esa palabra, pues nos trae un pensamiento en negativo, ¿verdad? Y por eso es de que vamos a analizar un poquito acerca de este tema. Vamos a ir a la siguiente parte. La siguiente parte, vamos a ver si me aparece aquí. Desde el tiempo de Constantino, ustedes por ahí creo que en el 313, 314 de nuestra era, él fue bautizado en el cristianismo, viniendo del paganismo romano, se unió al cristianismo, pero después, ya para el 321, 322, ya impuso una ley dominical donde se tenía que obligadamente guardar el primer día de la semana. Desde allí, esa palabra de hereje y de secta tomó una connotación mucho más fuerte, más negativa, porque fue un grupo pequeño que tuvo que huir a las montañas, como los valdenses, los albigenses, eran grupos que no aceptaron el paganismo que estaba entrando al cristianismo y por lo tanto ellos fueron llamados herejes, fueron llamados una secta religiosa porque no estaban de acuerdo con la mayoría. ¿Estamos bien hasta aquí? Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Tenemos a nuestro Señor Jesús como el fundador de una secta religiosa. De hecho, a Cristo siempre se le vio como un radical y prácticamente pues esa fue la razón que lo crucificaron como un malhechor, como un radical, como una persona eh, extraña, diferente y que no coincidía con lo tradicional. Esto siempre ha sido un problema desde el principio. ¿Y cómo creen ustedes que se llamaba esa secta que Cristo fundó? ¿Alguien recuerda? A ver, no oigo a nadie, como que están muy callados todos. No sé si andan ayunando las 40 días y noches. Am, pero, ¿alguien recuerda cómo se llamaba esa secta que Cristo fundó? Pablo lo menciona. La secta de los cristianos. Secta de los cristianos tenía un nombre, y vamos a ir a la Biblia para recordarnos. Yo sé que ustedes lo han leído. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ahí es donde se menciona porque ellos hablaban mucho de Cristo, ellos hablaban de la resurrección, lo cual era nuevo, era muy radical, muy diferente de lo tradicional. Por eso los de Atenas, cuando Pablo les mencionó de la resurrección, allí fue que se acabó la conversación con ellos. Podemos ir allí, no sé si no me ha parecido a mí, Hechos capítulo 4. 9:2.
Ok, 4. Sí, el Es que 4 si, y si sigo 2. el orden, si sigo el orden que usted me dio con sus notas, el primero es Hechos 9:2, Ok, pero está si bien quiere como, lo sí, busco más para adelante. está bien, así está bien como lo tiene hermana para llevar el seguimiento para que no nos falte nada. Entonces, Marisela nos puede ayudar a leer Hechos capítulo 9 versículo 2 por favor. El camino y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco al fin de que se hallase algún hombre o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Amén, gracias. ¿Quién era el que los iba a llevar presos? El ¿Recuerdan la apóstol, historia? sí, el Pablo, apóstol Pablo. Pablo, antes de ser convertido, ¿verdad? Él conseguía cartas, conseguía permisos de las sinagogas a fin de que si hallase algunos hombres, mujeres de qué? este camino. De este camino. A ese, ahí vamos, ahí vemos el nombre, se dan cuenta el nombre, cómo se referían. Y es interesante porque ¿qué dijo el Señor Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que se les llamaba el camino. El siguiente, ahí también en Hechos, tenemos la otra cita donde se menciona. Yo se la leo, hermano. Ah, ya apareció, ya me apareció. Me dura un poquito para aparecer. Por favor, gracias. Sí, Hechos 19:9 dice Ujú. el camino, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Amén. Aquí tenemos a Pablo ya convertido. Después de que se convirtió, empezó a defender ese camino al cual él ahora se había unido. ¿Y quiénes fueron los que endurecieron su corazón y maldijeron ese camino? ¿Quién creen La- que son? los Mismos judíos, los judíos. Los judíos, porque ya de allí se separó de ellos. Era la costumbre de Pablo siempre a donde llegaba por primera vez, buscaba primero a los judíos, primero a los de su raza, y les predicaba a ellos y cuando lo rechazaban, se iba a los gentiles. Y aquí lo tenemos. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. También continúa ahí en el libro de los Hechos donde nos menciona acerca de ese camino. ¿Quién nos quiere a Noemí? No sé si Noemí está disponible. Hola, buenas noches. El Bueno, camino. ujú. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvió al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén, gracias. Gracias, Gloria. Pero Este, mm, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, ¿cómo les llamaban entonces? A Herejes, ese herejía. camino, herejes, les llamaban herejes, fíjense, desde entonces ya les llamaban herejes. Y era la iglesia de Cristo. El mismo Cristo se le aparece a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, a esa iglesia se le estaba llamando una secta de herejes. Y luego dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Recuerdan cómo dice Isaías 8:20? A la ley y al
Monio. Testimonio. Testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es lo mismo que la ley y los profetas. La ley y al testimonio es el testimonio profético, a la ley y a los profetas. Y aquí Pablo está manteniéndose firme de acuerdo, viviendo a la santa ley de Dios y también a los profetas. Así es que por eso Pablo no se desviaba. Pablo entendía bien a ese camino al cual se había unido. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, creo que ya a la siguiente parte. Hechos 24:5. Yo lo leo. Por favor, gracias. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y Ujú. promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ujú. Amén. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea Ey, que ya les llamaban secta y ya les llamaban herejes. Desde ese, desde ese tiempo estaban bien marcados. Vamos a ir a la siguiente parte, un mensaje radical. ¿Se lo leo, hermano? Por favor. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Hechos 17:8. Amén. Era un problema para el pobre Pablo y los hermanos que iban predicando porque les ponían al todo el pueblo en contra de ellos, diciéndoles estos son unos peligrosos, radicales, son una plaga y la gente pues se ponían en contra de ellos y qué difícil se les hacía predicar el evangelio. Regresando un poco a lo que es la definición que queremos comentar un poquito más en nuestro tiempo en cuestión de las sectas, el peligro de las sectas. ¿Ustedes escucharon o recuerdan alguna vez de Jimmy Jones? Este sí, hombre que salió de Estados Unidos y era un predicador muy carismático. El caso que se llevó gente de Estados Unidos allá a Guyana y allá se suicidaron, ¿sí? Y más de 900 personas murieron. Casi siempre se les relaciona con, con eventos apocalípticos. Por eso, como nosotros manejamos lo que es la escatología, los eventos finales y apocalipsis, por eso se nos tilda también como una secta peligrosa, porque casi todas estas sectas que han surgido en las últimas décadas, que se han engañado a la gente, han controlado las mentes de las personas, tanto que las personas creen que se van a ir al cielo si se suicidan y que pueden alcanzar la vida eterna en un momento después de morir. Y, y ellos usan como algunos de ellos, creo que fue la otra, eh, el otro suicidio que se dio acá en California en el 1978, no recuerdo el nombre de momento, pero ellos decían que ese momento era perfecto para suicidarse porque iba pasando un cometa y que ellos iban a subir a ese cometa y los iba a llevar a una vida mejor. Así es que es un, hay peligro cuando las sectas en realidad
son controladas por un espíritu diferente que no es el espíritu de Dios. Pero estas sectas de las cuales vemos en el libro de Hechos que se refiere a los cristianos, se les llamaba así por simplemente los que no habían aceptado a Cristo. Pero estos no eran en realidad ningún grupo peligroso, eran simplemente los seguidores de Cristo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, hermanito. Vamos a ir al siguiente versículo, por favor. A ver, yo lo leo. Por favor, gracias. Y llamándolos, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ah, Hechos 4, 18 al 20. lo que hemos, ¿qué? Visto y oído. Visto y oído. Ellos, ¿qué habían visto ellos? Milagros ¿De quién habían oído? de Jesucristo. El mismo Señor Jesús, ellos estaban con él, así es que a ellos nadie se los contó. Ellos habían visto la transfiguración, el mismo Espíritu de Dios descendiendo sobre Cristo, los milagros, la resurrección de Lázaro. Así es que ellos tenían muchas historias que contar, ¿sí o no? Pero Yes. les intimidaron. ¿Qué significa eso que los intimidaron? Pues los amenazaron. Fueron amenazados para que no anduviesen enseñando en el nombre de Jesús. Así es que ya sabemos qué es lo que nos espera, mis hermanos. Esto es muy importante recordar porque la historia se va a repetir y nosotros tenemos que a tener ese espíritu que tenían los apóstoles. Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que a Dios. Así es que vamos a tener que decidir sí o no. De- Ujú. decidir a quién vamos a obedecer. Eso es lo que están haciendo ellos allí. Así es que esto que nos ayude, mis hermanos, a prepararnos, porque el mensaje se tiene que volver a dar al mundo, ¿sí o no? Amén. Amén. Ese mismo mensaje que ellos dieron. Vamos a ir a la parte siguiente, por favor, que tiene que ver La mayoría. con la mayoría, Ujú. con la mayoría. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los que, Que Más. los invocan. más, ustedes son la mayoría. Eran 450 profetas contra un solo profeta de Dios. Así es que la mayoría, ¿por qué estamos eh, mencionando la mayoría? ¿Por qué estamos mencionando esta parte? Y allí Elías el profeta les está diciendo, ustedes son la mayoría. ¿Para qué necesitaban 450 profetas? ¿Cuántos, cuántos profetas en alguna ocasión se menciona profetas de Jehová que hayan tenido un grupo de 450? Tal vez en las escuelas hayan tenido algunas docenas por allí de hijos de Estudiantes. los profetas o escuela de los profetas, pero ¿dónde hemos visto que se hayan juntado 450 profetas de Jehová? O sea, ¿para qué tanto profeta, pues? Para cada Dios que tenían. O sea, Elías necesitaba ayuda entonces de otros 500 profetas No, o él solo podía.
Con la ayuda de Dios, él solo podía. Él solo podía. Dios no necesita, o sea, tantos profetas así amontonados en un solo lugar. Pero bueno, ahí la mayoría estaban correctos, ¿sí o no? No, No, no es correcto. Vamos a ver si la mayoría tiene la razón. Vamos a continuar allí a ver si me aparece en Primera de Pedro tres ven. veinte. Marisela, ¿nos ayuda, por favor? Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaban el arca en el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Amén. Amén. Algo interesante. Sí, adelante. No, 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 dije solamente que eran pocas. Sí, eran pocas. Miren, es interesante porque cuando Noé entró en el arca, él era la minoría, ¿sí o no? ¿Sí o Yes, no? yes. Sí. Era Él la era, minoría. Pero cuando salió del arca, después del diluvio, ¿quién era la mayoría? Ellos. él, Él era la mayoría, Sí. porque todos los demás se los llevó el diluvio. O sea que la mayoría prácticamente nunca ha tenido la razón. Lo vemos a través de la historia. El mensaje, el mensaje que tenía eh, Noé para esa generación también se le llamó un mensaje de locura, un mensaje diferente. No le creyeron y le llamaban radical y am, hereje. Así es que vemos que ya desde ese tiempo la gente, la mayoría estaban equivocados. Cuando Cristo viene, también la mayoría son los que lo rechazan y un poco de de ese pueblo, unas pocas personas lo aceptaron. ¿Ustedes creen que va a ser diferente al final de la historia? ¿Será que la mayoría lo va a recibir, la mayoría van a estar correctos? No, No. Son muchos los llamados. pocos los escogidos. Yo creo que la misma historia nos va diciendo, ¿verdad? No, no necesitamos la sabiduría de Salomón para entender. Vamos a continuar. Las Aquí, doctrinas principales del cristianismo. aquí tenemos, ¿cuáles creen ustedes que son las doctrinas principales? Miren, o sea que a nosotros se nos tilda como secta religiosa porque, porque tenemos doctrinas diferentes de lo que es lo tradicional. Vamos a ver unas de las doctrinas principales más comunes del cristianismo. ¿Cuáles son esas? Vamos a ver si nos aparece allí. ¿Cuál es la primera que vemos? salvación por gracia. La salvación por gracia. ¿Saben que miren, es interesante porque eh, cada de estos puntos que tenemos aquí son, son doctrinas comunes dentro del cristianismo, pero aún esas doctrinas si no están cimentadas esa enseñanza en la palabra de Dios, simplemente es una creencia nada más y una tradición, porque lo que es el tema de justificación por la fe, que tiene que ver con la salvación, es diferente. Así es que no vamos a entrar en detalle, pero simplemente lo mencionamos, aunque son doctrinas comunes, aún esas doctrinas que se enseñan en la mayoría de las iglesias cristianas de este tiempo, si lo ponemos a la luz de la palabra de Dios, no concuerdan como debe ser. A la siguiente, vamos a la siguiente.
tenemos Cristo, el único mediador. ¿Será que todas las iglesias enseñan que Cristo es el único mediador? No, no, está en la Iglesia Católica enseña que María es mediadora. De hecho, ¿cuántos han visto la nueva estatua de Fátima? Chequenla ahí en el Google, es una obra eh, sorprendente. Allá donde se levantó esa, yo creo que la más grande que existe en todo el mundo, es gigantesca. Es la Virgen de Juan Pablo. Sí, el que lo salvó según él, Sí. es la Virgen de Fátima. Esa se inauguró ahora recientemente. Así es que tenemos allí a ella como mediadora también, como intercesora, como la que entiende, como la que entiende a Dios y al ser humano, porque ella, según es divina y es humana también. Así es que esa es una de las doctrinas. Esa es una de las doctrinas. Nosotros sabemos que Cristo es el único mediador, no hay más entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Y la Biblia respalda esa enseñanza. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿es bíblica, sí o no? Sí, Sí, es bíblica. Pero ¿cómo la entiende la mayoría de las iglesias? Algunos dicen que va a venir en secreto, sí o no. sí, Sí, otros dicen que ya vino Otros dicen que vino en 1914. en 1914. Y luego otros dicen que va a venir, que ya está por venir para establecer su reino aquí en la tierra. Y que la gente va a seguir muriéndose y va a reinar del templo de David restaurado. O sea, esta verdad que es bíblica se ha trastornado de tal manera que aunque es una doctrina común entre todas las iglesias, aún así vemos que si las ponemos a la luz de la escritura, la mayoría de las iglesias no concuerda con lo que dice la Biblia en esta doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otra por allí que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Es bíblico, sí o no? sí, Pero aún dentro de nuestra iglesia anda una influencia por ahí media rara donde dice que no existe, No somos trinitarios. y que no somos trinitarios, Sí. que nada más es una fuerza, dicen otros, que no es una persona que decide por sí misma, pero ya hemos estudiado anteriormente sobre este tema y pues ni se diga el don de lenguas, la manera de celebrar, ¿sí? La manera de adorar, que si no hablas en lenguas no tienes el espíritu. Así es que se interpreta de diferentes maneras, siendo que la Biblia nos habla muy claro. El otro tema es sobre la resurrección, sobre la resurrección. ¿Es bíblico, sí o no? Sí. sí, Es una doctrina, prácticamente una enseñanza que compartimos todos los cristianos, pero algunos, interesantemente, dicen que las personas van a resucitar en espíritu. Es interesante, ¿sí o no? ujú, Sí. Es interesante. O sea que cada doctrina común, o sea que Pablo habla mucho de la resurrección. El mismo Señor Jesús en San Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Y cómo fue que resucitó Cristo? ¿Resucitó en carne o en espíritu? en carne, ¿Qué dijo? Tóquenme porque un fantasma no tiene qué, No tiene carne, carne. no tiene ni carne como yo. Y le dijo que lo tocaran.
Así es que, mis hermanos, yo pienso que la Biblia es suficientemente clara en este respecto, ¿sí o no? Sí, ¿Para qué no hay necesidad de andar especulando ni agregándole ni quitándole? Es clara la escritura, es simplemente que necesitamos estudiar todo en su contexto. Vamos a ir a la siguiente parte, que tenemos la vida eterna. Esa es otra que también es una doctrina bíblica, ¿sí o no? sí, Sí, ¿Y cómo se entiende? Se entiende a veces. De diferentes maneras también se interpreta lo que es la vida eterna. Se dice que aquí Cristo va a estar todavía en este mundo por 1000 años, pero la gente todavía va a seguir muriéndose. Así es que es algo que es bíblico, pero también se malinterpreta. Así es que tenemos que nosotros estar preparados para no ser engañados. Y vamos a una de ellas, una más que tenemos por allí, el infierno. ¿Será que se ha malinterpretado la doctrina del infierno? sí, también. ¿De qué manera? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo lo mira el mundo cristiano? Esta doctrina es una de las más usadas. ¿Sí? sí, hasta No, algunos lo han visto, han ido para allá a visitarlo y han visto ahí al Michael Jackson, a Juan Pablo y a la Jenny Rivera y algunos lo han visto que están en el tormento. Algunos dicen que está en el centro de la tierra Sí, y que ese infierno ya tiene 6000 años que está ardiendo. Que es Eh, un lago. Bueno, yo no estoy tan preparada, pero he escuchado que es un lago de fuego y otros que dicen que el infierno es aquí. Una gran confusión. Para mí sí hay una gran confusión en ese tema, la verdad. es algo que se ha mal interpretado, pero la Biblia habla muy claramente acerca de este tema del infierno, que en realidad no existe todavía, pero sí se le llama lago de fuego en Apocalipsis capítulo 20. Ahí lo tenemos entonces. Nosotros tenemos esas mismas doctrinas que tiene el resto del cristianismo, pero repito, no se está usando la Biblia correctamente para entender estas doctrinas. Vamos a continuar. El Señor Jesús fue acusado de quebrantar el sábado. ¿Por qué lo acusaron? Díganme ustedes. ¿Por qué creen ustedes que lo acusaron? Porque sanaba en sábado. porque Porque sanó uno sanaba. Gloria nos puede ayudar a leer, por favor. de Sí. la mano. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eché mano y la levanté? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. En el día de sábado, diría una mejor traducción. En el día de sábado, porque el día de reposo puede ser cualquier día, pero el día de sábado es el séptimo día. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de sábado, no le eche mano y la levante? Y luego dice, por consiguiente es lícito hacer el bien en el día de sábado. Y un hombre vale más que una oveja. O sea que había hipocresía ahí de parte de los líderes, porque aquí el Señor Jesús estaba sanando en sábado. El sábado es un día de fiesta, es un día que nos anticipa y nos debe de recordar, hermanos, que viene un día, que viene
una vida mejor, una vida en comunión, porque el sábado es para desconectarnos de todo tipo de preocupaciones y cosas de esta vida. Debemos desconectarnos de las cosas de esta vida que nos atan a este mundo y recordar que este mundo no es nuestro hogar. O sea, Dios en su gran sabiduría nos dio ese día para que nosotros no nos hagamos ciudadanos de este mundo. Y nos recuerda cada semana, nos recuerda, pero si nosotros no entendemos lo que es en sí la bendición del sábado, simplemente se convierte en una rutina. Y es lo que pasó con las personas, por eso empezaron a juzgar. Ya no veían la bendición del santo día, como Dios había dado ese día como una bendición entre todos los días de la semana y nosotros podemos caer en ese mismo problema. Así es que a Cristo pues también se le consideró como un radical, aun cuando veían los milagros que realmente venían de Dios ante sus ojos, muchos de ellos todavía no creyeron. Vamos a avanzar a la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos las tradiciones. En Mateo 15, el Señor Jesús, hablando con este grupo de personas, dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? lejos de mí. Lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas Es un que mandamiento son de hombre. mandamientos de hombres, que enseñando doctrinas como mandamientos de hombres. ¿Tenían peso las tradiciones en el tiempo del Señor Jesús? Sí, Eran fuertes, ¿sí o tenían, no? sí tenían Sí, peso. Eran muy fuertes, por eso a él lo criticaban mucho, Sí, porque existía la tradición de los ancianos y esa tradición estaba por encima de la Biblia. sí. Y ahora, ¿qué dice la iglesia popular? ¿Qué es lo que dice que la iglesia está por encima de la Biblia? Hay que santificar las fiestas. Santificar las fiestas y que también lo que dice lo que diga la iglesia madre es infalible, Sí, o sea, no se puede equivocar, está por encima de la escritura. Entonces las tradiciones, hermanos, aún en nuestra iglesia tienen un efecto muy fuerte las tradiciones, ¿sí o no? sí, también. Sí, Hoy, o sea, hoy se estos celebran días, cosas como las mentadas quinceañeras. ¿En dónde en la Biblia ha visto usted que se celebraban los 15 años? Díganme ustedes. la Iglesia Católica, Eso es un paganismo que ha entrado a nuestra iglesia también. Yo no sé por qué andan celebrando quinceañeras y cuando tiene un mensaje pagano. Santo Claus dentro de la iglesia. sí, Y hay tradiciones muy fuertes que todavía, o sea, hasta en las bodas se ve mucha mundanalidad que se trae dentro de la iglesia nuestra y no se sabe ni de dónde vienen muchos detalles de las bodas cristianas que tienen paganismo y tienen tradición. Y pues las tradiciones prácticamente vienen del paganismo. No, en la mayoría de los casos no son cosas buenas. Vamos a avanzar a la siguiente parte. La advertencia. Tenemos la advertencia. Hermano Ramón, nos ayuda, por favor. Sí, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Es la primera advertencia de ahí del Mateo 24. Antes de las señales, lo primerito que le dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué mencionó eso el Señor Jesús? Que nadie os engañe.
porque había muchos comentócratas hablando de la venida, del fin del mundo. En Ujú. ese tiempo ya, ya hablaban hasta de las apariciones de los muertos. Había muchas razones. Tenían mucha influencia en el tiempo del Señor Jesús, los judíos tenían mucha influencia de los griegos. Sí, Y estaba mucha esa enseñanza de de las almas, que el cuerpo es malo y el alma, el espíritu es bueno. la filosofía estaba muy fuerte. Era muy, pero muy fuerte y había mucho engaño. Se enseñaba que Cristo no había venido en carne, sino en espíritu, que por eso no podía ser bueno. Si había venido en carne, no era bueno. Por lo tanto, decían que Cristo había venido en espíritu. El caso que había muchos engaños, ¿verdad? Vamos a seguir, vamos a continuar porque el tiempo ya nos ganó. Vamos a ir un poquito más rápido. Tenemos nuestra única guía segura. ¿Cuál será esa? Pues la Tenemos en Hechos escritura. La 17, Biblia. 11. Miren, mis hermanos, aquí está el ejemplo para nosotros. Esto también tiene un efecto en nuestra iglesia. Es muy, pero muy importante. Fuimos conocidos como la iglesia de la Biblia, pero eso ya quedó en el pasado, tristemente. Mari, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Si está disponible, Yo se lo leo, hermano. por favor, gracias. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén, gracias. O sea que lo que Pablo predicaba, ¿qué hacían los de Berea? ¿Qué hacían con esas enseñanzas? Lo comprobaban. Las comparaban con la ¿Eh? escritura para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Recuerden que Pablo fue perseguidor, pues también de la iglesia. A lo mejor decía, no, pues hay que checar bien y revisar lo que está diciendo Pablo. Y pues este es un gran ejemplo para nosotros. No podemos alimentarnos solamente de lo que nos digan, sino que nosotros debemos de ir directamente a lo que es la palabra de nuestro Dios. Esto es muy, pero muy importante para no ser engañados. Es nuestra única guía segura. Vamos a seguir en Mateo capítulo 4. A ver si lo tenemos por allí, Mateo capítulo 4 y el versículo 4. Y lo lee Mariana. Gracias. Nuestra única guía segura. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Amén, gracias. Aquí tenemos al Señor Jesús en en la tentación en el desierto, donde Él era el único que tenía la autoridad para decir, mira, yo soy Dios, a mí ni vengas para acá, ni te pares, ni te creas que me vas a poder tentar. Pero él no usó nada de su propia opinión, simplemente usó la escritura. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y mientras nosotros hagamos lo mismo, porque miren, ya cuando se aparezca el abuelito ahí en la puerta que murió hace 50 años y que te diga, oye, mijito, te extraño mucho, vine a visitarte, ya resucité, aquí estoy, déjame pasar. Dame una Usted, tajita de café. sí, esa tacita que he extrañado mucho, allá no me dieron nada, por eso vine para acá a visitarte y saca el panecito también y vamos a sentarnos a platicar. Usted va a ver algo idéntico, la misma voz, conoce todo y con el mismo cariño y amor del abuelito que murió hace 50 años. Usted va a tener que decidir en creer lo que usted está viendo o creer lo que está escrito. Sí. Por eso la guía segura es que, ¿cuál era la guía segura para Cristo?
Escrito está. Escrito está. Él se mantuvo como ser humano, no como Dios. Como ser humano pudo sostenerse firme en la tentación, basándose únicamente en la escritura. O sea que cada tentación la respondió con un escrito está. Y ese es nuestro ejemplo es el ejemplo para nosotros en estos últimos tiempos que nos van a tocar tiempos, válgame la redundancia, tiempos difíciles de apariciones y señales en los cielos y en todas partes. Vamos a continuar la guerra. Una guerra, ahí lo vemos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo. Gracias. La guerra del dragón. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Contra quién se llenó de ira el dragón? Contra la iglesia, contra la mujer. Contra la mujer, contra la iglesia, porque la mujer representa, simboliza a la iglesia de Cristo. ¿Y qué hace la iglesia de Cristo al final del tiempo? Esos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A esa secta a la cual el mundo va a aborrecer con todo, y todos estarán contra ellos. Se les llamarán herejes, secta religiosa, secta peligrosa. Será enemigo de la nación número uno, será declarado enemigo de la humanidad, porque es diferente y no se unió con el resto del mundo para salvar al mundo. Este es este grupo radical al final de la historia. El mismo Señor Jesús que dijo, y seréis aborrecidos por causa de mí, de mi nombre. Eso es lo que nos espera, mis hermanos. Eso es lo que nos espera. Vamos a continuar, si no tienen un comentario, en San Juan 16. Vamos a ver si tenemos por ahí San Juan 16 y el versículo. Bueno, vamos a tener este comentario. Miren qué interesante. ¿Por qué creen ustedes que Thomas Jefferson hizo este comentario? ¿Por qué creen ustedes? Dice, solo el error necesita la ayuda del gobierno. La verdad puede sostenerse por sí misma. ¿Por qué creen que él hizo este comentario? ¿Es algo que de repente se le ocurrió? No. No, conocía las escrituras, ¿no? Conocía la historia. Conocía la historia. Ellos recuerden que este Jefferson fue uno de los principales contribuyentes para lo que es la Constitución de los Estados Unidos. Y ellos sabían que esta nación se había formado porque estaban huyendo de la persecución religiosa allá en Europa. Y por eso comenta él esto y dice, solo el error necesita la ayuda de quién. ¿Quién Del gobierno. perseguía? El error de esa iglesia pagana lo, lo reforzaba, eh, lo reforzaba a través de la ayuda del gobierno. Y por lo tanto, mientras tuvo la ayuda del gobierno, pudo castigar, porque el error necesita la ayuda del gobierno para poderlo
poner en En práctica. práctica. Pero la verdad no necesita la ayuda del gobierno. Ujú. La verdad tiene el poder del Espíritu. Y ese Amén. es el que transforma las vidas. Ese es el que transforma naciones. Ese es el que transformó a los ninivitas que estaban totalmente perdidos y alcanzaron misericordia. Amén. Por eso él recordando eso, lo menciona. Y todo esto no crean que esa es ocurrencia de estas personas. Todo esto eh, fue dirigido por Dios. La misma constitución de este país fue dirigida por Dios, porque de aquí iba a resurgir el cristianismo de esta nación e iba a ir al resto del mundo. Estamos ya terminando. Vamos a ir a la siguiente parte. Por favor, si no tienen algún otro comentario, tenemos la cita de San Juan 16:13. Nuestro guía espiritual, fíjense qué importante es todo esto, pero cuando venga el Espíritu, de verdad, Él os guiará A Toda toda verdad. verdad. A toda verdad. no a la mitad, a toda la verdad. Ujú. El problema ahora con el cristianismo es que tiene parte verdad, pero no, toda le falta. Las otras partes están equivocadas. Pero el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad sin que falte nada, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjense qué importante es eso. Por eso debemos de buscar la guía del Espíritu de Dios para que nos ayude a entender las cosas que van a venir pronto. Creo que tenemos un último por allí, a ver si nos aparece San Juan 8. A ver si lo tenemos por allí, San Juan 8. Con eso vamos a ir concluyendo. A ver si ya les apareció a ustedes por ahí en la pantalla. Ahí está Juan 8, 31 al 32. Mari, ¿nos pudiera ayudar, por favor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31 al 32. Amén. Gracias. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El, ¿por qué el mundo cristiano está en error en este entonces? Pues a ver, díganme ustedes, con esto vamos a concluir. Porque no están permaneciendo en su palabra. Están esclavizados. ¿Qué nos hace libres según la última parte del versículo? Ahí está la respuesta. Tu verdad. La No tenemos que verdad. agregar nada. ¿Qué dice ahí el último? Y Conocer. conoceréis si Seis. el mundo cristiano está en error, ¿es por qué? Porque no conoce. Porque no ha conocido la Conocido verdad. la verdad. Si hubiesen conocido la verdad como es en Cristo, el Evangelio completo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde Cristo es el centro, Él es el que nos justifica, Él es el que nos transforma y nos hace aptos, justos para toda buena obra. Por eso, Correcto. por eso es que el mundo cristiano está en tinieblas en este tiempo, porque no ha conocido la verdad y Estamos. todavía siguen en la esclavitud. Pregunta, comentario hasta aquí. Esperamos que hayamos aprendido algo acerca de lo que es los herejes, las sectas y mis hermanos, el tiempo no ha cambiado.
seguimos todavía en la lucha. Hay un mensaje radical como lo mira el mundo, pero es el mensaje de Cristo para este tiempo. ¿Y cuál es ese mensaje que tenemos como iglesia? Es el mensaje que el juicio ya ha comenzado y que hay que prepararnos con la ayuda de nuestro Señor Jesús y preparar a otros porque Él pronto viene a esta tierra. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Vamos a tener una palabra de oración y después vamos a pasar a los agradecimientos y peticiones. Oramos. Si no tienen algún último comentario, vamos a orar. Oremos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, porque vivimos en el tiempo donde la ciencia, el conocimiento de tu palabra se ampliaría. Permite, oh Dios, que seamos como los bereanos, que ellos escudriñaban las escrituras para no ser engañados. Permite, pues, que este mensaje pueda llegar al resto del mundo y que nosotros seamos instrumentos en tus manos para que podamos compartir y de esa manera prepararnos y preparar a otros, porque el tiempo está cerca. Bendice pues este mensaje, que tu Santo Espíritu lo pueda perfeccionar y lo puedas llevar muy lejos y también cerca para todo aquel que escuche pueda ser transformado por tu poder. Pues lo Amén. rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén.